Naciones Unidas. Doctor Medina Lora, gracias por estar con nosotros y sus impresiones, ¿qué le ha parecido? Gracias, Rocío, un placer estar con ustedes. Bueno, a ver, yo he escuchado a algunos analistas que han sido bastante condescendientes con el mensaje. Yo lo primero que tendría que decir... Condescendientes. Condescendientes, creo que han sido condescendientes. Yo lo primero que tendría que decir es que ser demasiado condescendiente con el presidente no lo ayuda a él. Y creo que tampoco ayuda a su equipo de asesores. Porque hay ocasiones como estas en las cuales son imperdibles para generar una imagen especial ante la opinión pública internacional. Yo creo que el mensaje ha sido un mensaje bueno, un discurso bueno, pero no ha sido optimizado por algunas cosas que de repente podemos discutir a lo largo de esta entrevista. ¿Cómo cuáles? Bueno, si quiere empiezo por lo bueno. ¿Le parece? Me parece genial. Vamos por lo bueno. Yo creo que ha habido un excelente tratamiento del tema narcotráfico. Creo que el presidente ha fijado una posición importante de deslinde y creo que también en el frente interno lo tenía complicado. Me parece, por ejemplo, muy bueno, aunque lo dejó para el final, su manejo del regionalismo latinoamericano, ¿no? Él deja y no ha sido muy relevado en los comentarios. Yo veo que ha dicho, bueno, estamos en esta hermandad, en esta vecindad de hermanos latinoamericanos, pero Perú mira al mundo. Y creo que ese es un excelente mensaje porque no era el que tenía en campaña, ¿no? Que tenía en campaña era un poquito más autárquico o continentalmente hablando. Aún así, refiriéndose a Cuba. Aún así, inclusive refiriéndose a Cuba, por supuesto, pero ahí quiero llegar. Yo creo que, digamos, en el tema principista, sigue la línea del Perú, que ha sido la línea de la inclusión de todos los países latinoamericanos, y creo que acierta, por ejemplo, en abrir el tema de Palestina y convocar a la opinión internacional a que acepte el Estado palestino, pero ahí creo que sí comete un ligero error que yo lo quiero anotar y para empezar a hablar de los errores. ¿Qué es cuál? Creo que él se abre un frente fuerte con Estados Unidos. Él, para mí entra en 4 infightings. Uno en el tema de Cuba, uno en el tema de Palestina, otro en el tema de lo que es las emisiones de gases y el cumplimiento de los países industrializados para reducir sustantivamente sus acciones, y tiene una más, ¿no es cierto?, que es básicamente pues todo este tema de el trato más justo a los migrantes de países como Estados Unidos, ¿no? ¿Cree que los dos primeros temas los hubiera podido obviar y no hubiera pasado nada? Yo creo que los 4 temas ha podido tratarlos de otra manera, ¿no? Él ha emplazado de alguna manera a los países industrializados a mejorar el trato con los inmigrantes, a mejorar el trato con el medio ambiente y a resolver el tema de Palestina y Cuba. Obviamente los países industrializados los encabeza Estados Unidos. Creo que de repente no era tan prudente, teniendo en cuenta que ya con la política del señor Soberón ya se había abierto una pequeña brecha, una pequeña incomodidad diplomática con respecto a Estados Unidos, con este amague de no interdicción que durante una semana estuvimos padeciendo, ¿no? Me parece que yo vuelvo que los asesores creo que pudieron preverlo. Yo quiero aquí ser muy enfático, Rocío, y me refiero mucho a los asesores porque, vamos a decirlo claramente, los asesores del señor Humala son harto cancheros en política. No son ningunos novatos, ¿no es cierto? Y si quieres podemos hablar de los asesores algún día, ¿no? Y me parece muy bien, ¿no? Y son la mayoría, y por no decir todo, gente de la izquierda más connotada del país, pero que lógicamente les ha salido ese matiz ideológico en este tipo de cosas que para mí corresponden a deslices. Pero usted todo lo deja lo trabajo de los asesores, porque bueno, los asesores pueden llegar hasta un punto, pero ya de ahí en adelante también es la persona y en todo caso el carácter de la misma. Sí, pero yo quiero destacar algo. Una de las cosas que al presidente Humala se le ha resaltado, incluso los que no votamos por él, es su capacidad de escuchar. Yo creo que lo hemos resaltado porque creo que hay un Humala en campaña de primera vuelta, hay un Humala que asume la presidencia. Eso es importante, ¿no? ¿Eso es qué cree? ¿Que le dictaron mal? Yo creo que ya hay un tamiz, yo le diría que balancee un poco a los asesores, haga un poquito el mix para tener otras voces de repente que le pudieran aconsejar mejor. A mí, por ejemplo, me preocupa, me parece muy bueno que él haya aludido, por ejemplo, a que la ONU es una alta tribuna del multilateralismo, me parece muy bueno eso. Pero a renglón seguido vuelve con el tema de la gran transformación. Esa era la palabra, gran transformación, nos evoca obviamente a un documento de 198 páginas que lo discutimos largamente en el Perú y que él se esforzó en decir que ya no tenía nada que ver con su política, y él nos dice que la gran transformación es un proceso de inclusión social. Y aquí yo tengo una observación que hacer. La inclusión social, como repito, no es programas sociales. La inclusión social es meter a la gente y insertarla en los mercados.
de trabajo, o sea, de factores y de productos, que es consumo. Y ahí me parece que hay un error. No podemos otro día debatir sobre el tema incluso del Ministerio de la Inclusión. Y algo que también ha pasado desapercibido y lo quisiera puntualizar para que me hagas las preguntas que quieras. Cuando él habla de democratizar la democracia y habla de democracia soberana y cuestiona de alguna manera la forma en la que la democracia funciona actualmente, a mí me parece que entreabre una puerta al modelo de democracia participativa o directa que está totalmente en las antípodas de la democracia representativa, que es la democracia congresal, digámoslo así, para que se entienda mejor. Entonces, entreabre una puerta con la democracia soberana. Yo me pregunto, si fuera mal pensado, ¿estamos hablando de una democracia a la medida de qué? ¿De qué intereses o de qué programa adicional que puede estar metido en la cabeza de los que están asesorando al presidente? Yo no sé si esas son sus palabras, pero sí sus asesores saben exactamente qué cosas han escrito, ¿no? Más que aclaraciones, le quedan dudas a usted. Me siembra duda, pero me siembra duda, y sabe, ahí venía mi comentario inicial cuando yo hablaba de la oportunidad perdida, porque hay una forma de hablarle en entrecasa, digamos, al pueblo peruano, pero el mensaje hacia afuera creo que tenía que haber sido más de decirles, miren, ¿saben qué? Vamos a hacer un gobierno de izquierda, pero una izquierda moderna, que quiera traer inversión, que sabe que necesitamos apalancar los grandes resortes empresariales y dirigirlo por ahí. No olvidemos que el presidente el día anterior había estado en el Peruvian Business Council, donde se reunió con empresarios del mundo, ¿no? Donde fue el ministro de Economía, y entonces era la oportunidad de hacer ese enganche, según mi entender. Creo que no aprovechó esa oportunidad, creo que incluso esto se perjudicó más con el penoso incidente que tuvo con el periodista Ramos, sí, porque... y que es una respuesta que debió haber sido no, punto, y una sola sílaba. Sí, una cosa son la imagen que él deja a nivel oficial, pero también con los medios es importante, que eso tampoco se supo manejar entonces. Claro, entonces si una persona malintencionada vincula el tema de democracia soberana con este tufillo a posible incertidumbre sobre la reelección, y eso lo vinculamos al juramento por la Constitución de 79, entonces tenemos un mix peligroso. Yo no lo estoy haciendo, estoy simplemente poniendo las cartas sobre la mesa. Yo recomendaría al presidente que recomiende a sus asesores que sean un poquito menos ideológicos en este manejo internacional, porque creo que ahí perdemos oportunidades importantes. Sí, pero en todo caso vamos a dejarle también el beneficio de la duda, porque puede haber sido la impresión del momento, a lo mejor de verdad se incomodó y simplemente pues no quiso responder y ya se llegó a la situación a la que se llegó, sí, pero sí. Tampoco hay que buscar el ánimo de atar cabos y buscar cosas donde a lo mejor no las hay. El presidente Humala ya es un hombre experimentado en política, porque él viene 5 años haciendo campaña y él ha sido formado por su padre. Su padre me merece el mayor respeto, yo sé que ha formado muy bien políticamente a su familia. Y creo que él es un hombre que sabe perfectamente el manejo de los tiempos y el manejo con los medios. Me parece que hubo un desliz, de repente estuvo incómodo por alguna razón, pero repito, no se trata de atar cabos, se trata, como yo concuerdo con usted, pero sí se trata de no generar incertidumbre, ¿no es cierto? Y no desperdiciar oportunidades. Yo, por ejemplo, creo que también hay que decirlo, la política es un espacio de los mensajes y los gestos, ¿no es cierto? Las señales, claro. A mí me parece una mala señal, sin decir que está mal, a mí me parece que está muy bien que él vaya con su señora de viaje, incluso que vaya con sus hijos de viaje, quizás no para el primer viaje, ¿ya? Y no a Estados Unidos. Si hubiera visto mejor, se hubiera ido a Bolivia con ellos. A lo mejor resulta que no termina siendo tan experimentado en política. Es que, mira, Rocío, yo no quiero ser mala onda, como dicen los chicos, ¿ya? Pero no nos olvidemos que el 31% que votó por el señor Humala viene de los lugares más desposeídos de este país, que encuentra en la frivolidad de la política las antípodas a su realidad. En el caso particular del presidente Humala, sí, le pido que ya sea muy breve. Él vive en su entorno familiar una situación muy delicada, que es la de su hermano Antauro. Yo no estoy para defender al señor Antauro, pero sigue siendo su hermano. Y su hermano está en una prisión, su hermano también tiene hijos, y su hermano es parte de su familia. Yo creo que no me hubiera sentido yo particularmente muy bien caminando en Central Park con mi hermano en la cárcel, pero en todo caso son mensajes. Son mensajes, son señales, como usted dice, y en todo caso, en el sentido de aprovechar oportunidades, a lo mejor sí aprovechó la de la entrevista con la CNN, porque ahí zanjó muchos temas. Eso fue importante, bueno, fue importante. No, se nos ha ido el tiempo. El balance es positivo, de todas maneras. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa, regresamos con